Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a este canal, a La Rata Lectora. Mi nombre es Tamara Amado y en el vídeo de hoy vengo pues a brindar una reflexión, a hablar un poco sobre este tema que como lectora de terror pues me interesa, ¿no? Según Stephen King, creamos y amamos este tipo de historias para enfrentarnos a los horrores de nuestra propia vida. Desde el punto de vista emocional, a nivel psicológico, el miedo se torna en una emoción positiva cuando termina. O bien porque la historia termina bien, es decir, que el protagonista no muere, que vence, que la historia termina de una forma positiva. O bueno, porque simplemente termina, porque siempre hemos sido conscientes en el fondo de que se trata de una fantasía, ¿no? De una historia de ficción, de que no sucede en nuestra vida. Entonces las emociones negativas que tiene el miedo, que tiene el terror, y las positivas, digamos que se regulan entre sí. Se trata de un proceso de oposición de emociones. De ahí proviene ese dicho, ¿no? De que a más miedo, mayor diversión hay, ¿no? No solamente en el terror que leemos, sino en el terror que vemos en el cine o en las atracciones de terror dentro de los parques de atracciones. Si nosotros nos asustamos mucho, pero el periodo en el que nos asustamos es corto, se genera ese proceso oponente, ¿no? Que estaba yo diciendo. Hay estudios que dicen que el miedo, el terror, ayuda con las situaciones de estrés que tenemos en nuestra vida, que aumenta los glóbulos blancos y que en general después de sufrir miedo, ese miedo del que estamos hablando controlado, uno se siente mejor, que mejora el estado de ánimo. Y la realidad, como venía diciendo, es que las personas se deleitan con el miedo siempre y cuando ese miedo sea en una situación controlada, ¿no? Con esa descarga de adrenalina. Pero ¿qué pasa si no está en una situación controlada? Pues ya no es divertido, ¿no? Veréis, yo recientemente he leído este cómic que os voy a dejar por aquí, de Catherine Maurice. No sé si lo pronuncio correctamente porque el cómic no es mío, me lo dejó mi profesora de francés y ya se lo he devuelto, no lo tengo. En este cómic vamos a ver la evolución de ella, cómo va saliendo del shock postraumático y de un proceso mental de disociación al que le ha llevado este proceso de shock postraumático, ¿no? Porque ella es una de las supervivientes, de los supervivientes del atentado que sucede el 5 de enero o el 7, no me acuerdo ahora bien, creo que el 7 de 2015, cuando sucede el atentado en el periódico satírico de Charlie Hebdo. Ese día ella se duerme, nunca se duerme y se duerme ese día, y llega un poquito tarde a la reunión. Entonces, cuando va a entrar por la puerta, dos personas fuera, dos compañeros de ella, le dicen que no entre, que hay rehenes dentro, ¿no? Entonces, por esto, ella se refugia en otro sitio y consigue sobrevivir. Sin embargo, todos sus compañeros, sus amigos de durante 10 años, dibujantes como ella, mueren ese día, ¿no? Esto le provoca a ella la situación de miedo que sufre en el momento en el que los hechos se producen, tal nivel de adrenalina, que es de lo que veníamos hablando, y de cortisol, creo que se llama, la hormona que segrega tu cerebro cuando tú estás en una situación de miedo real, de terror de verdad, porque tu cerebro piensa que vas a morir, ¿no? Es muy extrema la situación cuando una persona se enfrenta a eso y el cerebro libera unas cantidades tan brutales de estas dos sustancias, como digo, adrenalina y el cortisol, creo que se llama, que cuando ella después va al psicólogo, al psiquiatra y se trata, todo esto se ve en el cómic es su salida de esa situación. El psicólogo le dice que hay personas que mueren en ese momento porque es tal brutal esa descarga, como decía, que el cerebro la libera para intentar salvarte de alguna manera, que mucha gente muere. Ella pues tiene una disociación en la cual pues su cabeza no funciona correctamente, tiene que estar su familia en casa porque no se acuerda a lo mejor de comer. Cuando es así, cuando es real, no es divertido. Stephen King en La danza de la muerte también dice que horror, terror, miedo y pánico son emociones que nos hacen salirnos de la multitud y estar de alguna manera solos, ¿no? También quiero señalar que la RAE hace una diferencia entre el terror y el horror, ¿no? Porque algunas veces yo veo que está definido como si fuera lo mismo, refiriéndose al terror, y no son exactamente lo mismo. Así, el terror es un miedo muy intenso y el horror es un sentimiento que puede tener que ver con el miedo, pero no siempre, ¿no? No necesariamente el horror está causado por el miedo, puede estar causado por el asco, puede ser también conmoción, como cuando se define el horror dentro de la literatura
Y dentro del género del terror, sí, hay horror y terror, pero no siempre son sinónimos. En el caso del suspense y el thriller, lo que provoca que nos guste es la necesidad que nos generan de saber más, ¿no? De saber qué sigue pasando. Es lo que engancha. Como decía, pues el terror dilata las pupilas, aumenta la sudoración, segrega el cortisol, que es lo que os comentaba que le pasó a la dibujante de cómic, y la adrenalina, que cotas que podamos limitar, se llega al placer con ello. Os he subido también un vídeo en el que os hablo del terror como género canónico, y a mí me gusta porque me saca de mi realidad, ¿no? Yo no vivo en una casa infectada de fantasmas, ni con un asesino en serie, ni tengo vampiros en el vecindario, ni nada, o no que yo sepa. ¿Por qué crees que lees tu terror? Y bueno, hasta aquí este vídeo, yo me despido ya, espero que te haya gustado y nos volvemos a ver en otro vídeo aquí en este canal.